Hola, mi nombre es Candy. Sean bienvenidos a nuestro video sobre SVG. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de los gráficos vectoriales escalables, o SVG por sus siglas en inglés. SVG es una tecnología poderosa y versátil que está transformando la manera en que diseñamos y desarrollamos gráficos en la web. A lo largo de los años, los gráficos en la web han evolucionado significativamente, desde las primeras imágenes renderizadas que se veían pixeleadas cuando se escalaban, hasta los modernos gráficos vectoriales que mantienen su nitidez sin importar el tamaño. Aquí es donde SVG brilla con luz propia. SVG es un formato de imagen basado en XML, el lenguaje de marcado extensible que define reglas para la codificación de documentos en un formato que es legible tanto como para humanos como para máquinas. A diferencia de los formatos de imagen renderizados como JPG o PNG, que están compuestos por una cuadrícula de píxeles, los gráficos SVG están formados por formas geométricas como líneas, círculos y polígonos. Una de las características más destacadas de SVG es su escalabilidad. Esto significa que puedes ampliar o reducir un gráfico SVG a cualquier tamaño sin perder calidad. Esto es especialmente importante en un mundo donde los dispositivos varían en tamaño y resolución, desde teléfonos móviles hasta pantallas 4K. Además de su capacidad para escalar sin perder calidad, SVG tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, los archivos SVG suelen ser más ligeros que los archivos de imagen renderizados, lo que puede mejorar significativamente los tiempos de carga de tu sitio web. Esto se traduce en una mejor experiencia de usuarios y puede incluso influir positivamente en su posicionamiento en motores de búsqueda. SVG no solo es eficiente, sino también extremadamente flexible. Los gráficos SVG se pueden utilizar utilizando CSC, lo que significa que puedes aplicar estilos y animaciones a tus gráficos de la misma manera que lo harías con HTML. Esto abre un abanico de posibilidades creativas para diseñadores y desarrolladores. Otro aspecto interesante de SVG es su capacidad para ser interactivo. Al ser basado en XML, se puede manipular los elementos SVG utilizando JavaScript, lo que te permite crear gráficos dinámicos y responsivos que reaccionan a las interacciones del usuario. Imagina gráficos que puedan cambiar, moverse y responder a clics o toques, añadiendo una capa adicional de interactividad a tus diseños. SVG también es compatible con una amplia gama de efectos visuales, como gradientes, sombras, filtros y transformaciones. Estos efectos permiten a los diseñadores crear gráficos visualmente impresionantes sin necesidad de recurrir a imágenes de gran tamaño o complejos procesos de edición gráfica. Además, SVG es un estándar abierto desarrollado por W3C, World Wide Web Consortium, lo que significa que es compatible con todos los navegadores modernos.
Esto garantiza que sus gráficos SVG se verán y funcionarán correctamente en cualquier dispositivo y plataforma, proporcionando una experiencia consistente a todos los usuarios. Podemos decir que en resumen, SVG es una herramienta esencial para cualquier diseñador o desarrollador web que busca crear gráficos escalables, interactivos y de alta calidad. Su flexibilidad, eficiencia y compatibilidad lo convierten en una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde iconos y logotipos hasta complejas visualizaciones de datos. Bueno, a continuación voy a dar la explicación de la primera parte de este código y vamos a iniciar con la primera línea, XML versión igual a 0.1. En esta línea se da la declaración XML. Esto indica que el documento utiliza la versión 1.0 de XML, que es Extensible Markup Language, que es un lenguaje de marcado que define reglas para la codificación de documentos en un formato que es legible tanto para humanos como para máquinas. Continuamos con el doctype. Este es una declaración del tipo de documento. Informa al navegador que el documento es un archivo SVG de la versión 1.1. El public indica que la definición del tipo del documento está disponible públicamente. Luego lo que tenemos a continuación especifica que se está utilizando el DTD, que es el Document Type Definition para SVG 1.1, creado por el W3C, que es el World Wide Web Consortium. A continuación se presenta la URL donde se pueden encontrar el DTD sobre SVG 1.1, que define la estructura y las reglas para la documentación SVG. Continuando, tenemos aquí SVG, el cual inicia el elemento raíz del documento SVG, que contendrá todos los gráficos y definiciones. Versión igual a 1.1 indica que se está utilizando la versión 1.1 del estándar SVG. A continuación tenemos un link en donde se define el espacio de nombres XML para los elementos SVG. Un espacio de nombres, namespace, es una colección de nombres que se utilizan para identificar elementos y atributos en un documento XML de una manera única. Continuando, se define el espacio de nombres para los enlaces xlink.xlink. Es un estándar que permite crear enlaces dentro de documentos XML. También tenemos estos dos, que es donde se especifican el tamaño del área de visualización del SVG en pulgadas. Este tamaño es independiente del contenido interno, que se ajustará al tamaño específico mediante el atributo viewBox. Continuamos, tenemos el viewBox, que va a definir el sistema de coordenadas internas del SVG. El viewBox es una lista de 4 números. En este caso indica que las coordenadas internas van desde 0,0 hasta 400,650.
Continuamos con el P-Server Aspect Radio. Este indica cómo se debe escalar el contenido del SVG si las dimensiones del contenedor no coinciden con las proporciones del PWOPS. En este caso, el contenido se escala proporcionalmente y se centra en el medio tanto horizontal como verticalmente. Continuamos con el título, que este va a proporcionar un título para el gráfico SVG. Pues este título puede ser utilizado por lectores de pantalla y motores de búsqueda para identificar el contenido del gráfico. Tenemos el XL::lang igual a es. Este especifica que el idioma del título es español. El XML::lang es un atributo que indica el idioma natural del contenido de texto. Continuamos con el def. Este inicia una sección de definiciones en el SVG. Los elementos dentro del def no se renderizan directamente, sino que se puede reutilizar en otras partes del SVG mediante referencias. Esto es útil para definir gradientes, patrones, símbolos y otros recursos gráficos. Continuamos con Linear Gradient. Define un gradient lineal, un tipo de relleno que permite una transición suave entre dos o más colores a lo largo de una línea. El id igual a cielo asigna un identificador único al gradient, permitiendo que sea referenciado posteriormente en el SVG. X2 igual a 0 y Y2 igual a 1. Aquí se especifica la dirección del gradient. Significa que el gradient se extiende desde la coordenada 0,0 hasta 0,1, es decir, de arriba hacia abajo. Stop define un punto en el gradient donde se especifica un color. Stop-color igual a light sky blue establece el color en este punto del gradient como un azul cielo claro. Offset igual a 0 indica que este color se aplica al inicio del gradient en el 0% de la longitud del gradient. Continuamos y aquí se va a definir el segundo punto de parada para el gradient lineal cielo. El stop-color igual a depth sky blue especifica que el color en este punto es azul cielo profundo. Offset igual a 1 indica que este color se aplica al final del gradient en el 100% de la longitud del gradient. Continuamos con Linear Gradient, que es donde se cierra la definición del gradient lineal cielo. Continuamos con el Radial Gradient, donde se define un gradient radial, un tipo de relleno que permite una transición suave de colores que emana desde un punto central. id igual a luz solar asigna un identificador único al gradient radial. Cx igual a 0 y Cy igual a 0 posicionan el centro del gradient en el punto 0,0 en el sistema de coordenadas del objeto que se rellena. Continuamos definiendo el primer punto de parada para el gradient radial luz solar. Tenemos el stop color igual a yellow, que establece el color en este punto del gradient como amarillo. Stop opacity igual a 0.9
define la opacidad del color en un 90%. La opacidad determina la transparencia del color. Offset igual a 0.2 indica que ese color se aplica al 20% de la distancia desde el centro del gradiente radial. Continuamos definiendo el segundo punto de parada para el gradiente radial luz solar. Establecemos el color en este punto del gradiente como amarillo claro. Definimos la opacidad del color en un 0%, o sea, es decir, completamente transparente. E indicamos que este color se aplica al 100% de la distancia desde el centro del gradiente radial. Y por último tenemos el radial gradient, el cual cierra la definición del gradiente radial luz solar. Y a continuación mi compañera Ángela seguirá explicando la otra parte del código. Hola, mi nombre es Ángela y a continuación seguimos con la explicación sobre el desglosar el fragmento específico del código de SVG. Para que crear el efecto de nubes en el cielo usando degradados radiales y también patrones, vamos a ver cómo definir esto, cómo se usa este degradado para crear estas nubes lo más realistas. Primero vamos a definir un degradado radial para las nubes. Vamos a echar un vistazo aquí en el código, cómo definimos el degradado radial. Primero tenemos el radial gradient, que en este elemento define un degradado radial, que es un tipo de degradado que se extiende desde un punto central hacia el exterior. Tenemos el I de nube, que este sería el elemento identificador del degradado. Lo usaremos más adelante para referenciar a este degradado. En la siguiente línea tenemos Fx es igual a 0.5, Fy es igual a 0.15, que estas son las coordenadas focales del degradado Fx y Fy. En este definen el punto central del degradado en el espacio en donde 0 es el borde izquierdo o superior y 1 es el borde derecho o el borde inferior. Tenemos también el R es igual a 0.6, que en este atributo definimos el radio del degradado, es decir, hasta donde se extiende el degradado desde el punto local. También tenemos el elemento stop, que aquí vamos a definir un color y una posición en el degradado. Ahora tenemos el stop color alt light. Aquí tenemos que el offset es de 0.75, que define el color alt light, que se encuentra al 75% del camino desde el centro. El stop color light gray, que es el offset 0.9. Aquí definimos el color light gray, que se encuentra en el 90% del camino desde el centro. El stop color dark gray, que es del offset 1, que es el que define el color dark gray, que está justamente en el borde del degradado. Ya que tenemos aquí el desglose del degradado radial,
Ahora continuamos definiendo el patrón que usa el degradado radial. Aquí vamos a usar este degradado en un patrón para poder crear las nubes. Primero tenemos aquí lo que sería entre lo que es la etiqueta pattern y vamos a desglosar que en esta tenemos el desglose del patrón que se puede usar para rellenar formas. Como el primer punto tenemos el ID, que igual es patrón cielo, que en este identificador del patrón y seguido tiene lo que son las dimensiones del patrón como un cuadrado, que tenemos que es de 1 por 1. Al igual que el área de la visualización del mismo patrón, que lo tenemos aquí en 0, 0, 150. Aquí, como dije, definimos el área de visualización. Esto significa que el patrón se repetirá en un espacio de 100 por 50 unidades. Ahora tenemos el Percer Aspect Ratio, que es igual a X mínimo Y min, que asegura el aspecto del patrón se mantenga al escalar alineado al mínimo del eje X y al mínimo del eje Y. Seguido de esto tenemos rect. Este rectángulo usa un degradado lineal que le llena el URL, que es cielo, que ya está definido anteriormente para el fondo del patrón. Llenando todo el área tenemos por una altura de 100 por 50. Ahora seguimos con G, fill y la URL nube, que en este grupo G aplica el degradado radial nube a todas las formas dentro del grupo. Ahora seguimos dibujando las nubes, que dentro de este grupo que es G, fill y con la URL nube tenemos varios grupos G más pequeños que contienen círculos y cada grupo de círculos representa una nube. Primer grupo de círculos. Tenemos aquí el primer grupo de círculos que consta de 4, que tenemos el círculo CX es igual a 10, CY es igual a 42 y R es igual a 5. Esto dibuja un círculo con centro en 10,42 y radio 5. En el siguiente tenemos el círculo CX6, CY42 y R3, que en este dibuja un círculo con centro en 6,42 y radio 3. En el siguiente tenemos el círculo en CX16 y CY43 con R es igual a 3, que este dibuja un círculo en centro en 16,43 y radio 3. Después tenemos el círculo en CX14, CY41, R es igual a 4, que en este igual dibuja un círculo con centro en 14, 41 y radio 4. Ahora explicaré lo que sería el segundo grupo de círculos. En el segundo grupo de círculos, en CX tenemos 20, en CY tenemos 22, en R tenemos 7. En este dibuja un círculo con centro en 20,22 y en radio 7. Igual dibuja en el otro tenemos el círculo en CX igual a 50,
en CY igual a 22, en R es igual a 10, donde dibuja un círculo con centro en 50,22 y radio 10. Igual en el siguiente tenemos que el círculo está en CX40, en CY igual a 18, en R7, donde dibuja un círculo con centro 40 y 18 y con el radio 7. Siguiente es el círculo en CX45, CY25, R es igual a 9, donde dibuja un círculo en el centro en 45, 25 y radio 9. Por consiguiente tenemos el último, que es el círculo en CX30, el CY25 y R es igual a 12, donde dibuja un círculo con centro en 30, 25 y radio 12. Bueno, como hemos visto en esta pequeña sección del código, podemos definir un degradado radial y cómo usar este patrón para crear un efecto de nubes en SVG. Y esto sería por parte del código siguiente de creación de nubes en SVG. Gracias. Hola a todos, continuamos con el tutorial de SVG. En este caso tenemos aquí un cuadrado, figuras de un cuadrado, un círculo, una estrella, que son figuras con un aspecto más colorido, y a continuación explicaremos cada línea de código para entender cómo funciona y poder crear estos gráficos. Tenemos aquí como primero la cabecera del documento de SVG, que la primera línea indica el archivo, que es un documento XML versión 1.0. También tenemos la siguiente línea, que declaramos el tipo de documento como la versión de SVG, que es la 1.1, seguido de el espacio de nombres para SVG y espacio de nombres para los enlaces, al igual que las dimensiones del área del dibujo, que en este caso sería por 4 pulgadas y 6.5 pulgadas. Después definimos el sistema de coordenadas, que es 0, 0, 400 y 650, y el Percer Aspect Ratio, que es el que mantiene la relación de aspecto al escalar. Ahora sí, vamos con el subdocumento SVG, que tenemos como la primera línea que X es igual a 0 píxeles y Y es igual a 0 píxeles, que esta posición es del documento principal. Y tenemos igual las dimensiones, que sería ya del subdocumento, que son de 450 píxeles por 100 píxeles. Esto da un sistema de coordenadas del subdocumento de 0, 0, 450 y 100. A continuación vamos a definir los degradados. Tenemos aquí que en primera instancia el def, que contiene dimensiones que no se renderizan directamente, pero también se pueden usar en el documento. Tenemos la siguiente línea de código, que dice linear gradient, que define el degradado lineal con su respectivo identificador del degradado, que es el ID grad red, y tenemos el punto de inicio del degradado, que empieza en X1, que sería de 0%, y Y1, que sería 0%. En X2 tenemos que es el punto final del degradado, que sería el 100%, y en Y2 sería igual el 100%. Después tenemos el stop offset, que es igual a 0%, y el style, que sería el stop color, que tiene un color de RGB, y ahí tenemos el código del RGB, que define el color del inicio y también la opacidad en 1. Después tenemos igual otro donde definimos el color final, que también tiene aquí su estilo, el color en RGB y también su opacidad.
Después tenemos el degradado radial, que tenemos el radial gradient con su respectivo identificador degradado, que es grad círculo, y tenemos igual en CX, que es en 50%, CY 50%, R 50%, al igual que FX y FY, que este define el radio y el radio del degradado. Tenemos igual su color de inicio, que sería en código RGB, y también su opacidad. También tenemos el color del final con su color en RGB y su opacidad y el estilo. Tenemos otro degradado lineal, que es el grad polígono, que este pues tiene su identificador del degradado, y al igual tenemos los puntos de inicio y final, que sería en X1 0%, Y1 0%, X2 100%, Y2 0%, y tenemos igual el color de inicio, que sería stop off 0%, con un estilo con RGB de 144 238,144, y también el color final, que igual está en RGB, y la opacidad en 1. Por consiguiente, vamos a aplicar los degradados a las figuras. En este caso tenemos el red, que sería X en 10 y Y en 5, que es la posición del rectángulo. Tenemos el fill URL, que es el grad red, que es el relleno en el degradado de grad red. Tenemos el borde negro con grosor de 2, que se implementa con stroke black, y el grosor en 2 con dimensiones de rectángulo de 90 por 90. Tenemos el degradado radial, pero en círculo, al igual el círculo con fill URL con el degradado del círculo, que tenemos el borde negro igual con grosor 2 y con centro de círculo en 170 y CY 50, y como radio tenemos 45. Ahora tenemos el polígono, que también tenemos el fill URL con el relleno del degradado grad polígono, con el borde negro con grosor de 2. Y los puntos para poder hacer el polígono, que sería la estrella, tiene 279,5, 294,35, y así sucesivamente para crear las coordenadas en los puntos del polígono. Después seguimos añadiendo las líneas de los colores con las siguientes líneas de código, que ponemos que la línea que no tiene relleno, pero que tiene un borde magenta con stroke magenta y con grosor de 3. Tenemos las coordenadas de los puntos inicial y final de la línea, que tenemos en X1 410, Y1 95, X2 440 y Y2 6. Al igual no tiene relleno, pero sí está en sus especificaciones con las coordenadas de los puntos finales y iniciales y finales. Por último, tenemos el cierre del documento en SVG, que todo documento pues se cierra con tanto del subdocumento y el documento inicial. Y esto sería todo en base a las figuras, haciendo figuras en SVG. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Vidal Mesa Matus. Voy a explicarles lo que vendría siendo este código, el siguiente código, que como podemos ver en nuestra pantalla ya estamos en el Cube Factory. Pero antes de eso quisiera explicarles en este caso cuál es el énfasis. Estamos haciendo un video explicando de temas de graficación en SVG, y pues bueno, como lo siguiente que tenemos, pues tenemos aquí, vemos en el Cube Factory que tenemos un cuadrado. Entonces la explicación de esto pues son para ver cómo lo desarrollamos paso a paso, qué hicimos, qué elaboramos, y sobre todo les pido de la manera más atenta de que pongamos atención y de que centremos nuestra atención completamente al video,
De mi parte, esta es la parte que me tocó a mí y voy a explicarles línea por línea, digamos paso a paso, los procedimientos o que implementamos para la realización de este código en sí. Este, Sin más que decir, vámonos a lo fuerte, al platillo fuerte. Eh, Aquí tenemos lo que es como nuestro código. Vamos a explicar pues cada parte del código que es en HTML y Java, que lo hemos hecho. Este código crea un lienzo en Canvas y se dibuja usando el JavaScript, además de que también se agrega una funcionalidad para borrar el contenido del lienzo cuando se hace clic en él. Entonces pues bueno, vamos a empezar con lo fuerte. Y pues bueno, primero que nada, tenemos lo que es la estructura, pues está en HTML, ¿no? Tenemos que al principio hacemos la declaración de nuestro documento y pues de los metadatos, ¿no? Tenemos el doctype de HTML, tenemos HTML, head, title, ejemplos, barra título. Entonces el doctype HTML pues define el tipo de documento como HTML5. HTML pues es el elemento raíz de este documento, digamos, la raíz de todo esto del código. Y head es lo que contiene los metadatos, los enlaces a recursos extremos y pues al título del documento en este caso, ¿no? Tenemos title, que pues es el título de la página y es lo que se va a mostrar en nuestra pestaña del navegador. Entonces pues aquí si le ponemos podemos poner el nombre que queramos. Ahora sí que tenemos que ponerle pues el nombre que nos guste. En este caso pues yo le puse ejemplos nada más porque pues es un ejemplo, ¿no? Pero pues podemos ponerle lo que sea, cuadrado, rectángulo, ahí lo que nosotros nos ingeniamos y tengamos, ¿no? Como que la idea. Después tenemos lo que son los estilos. Tenemos style, que es el body. Abrimos corchete o la llavecita como le conozcamos, ¿no? Entonces abrimos, ponemos background y la siguiente codificación que sería número de punto y coma, cerramos y bueno, body lo que hace su función, ya sabemos, pues es aplicar un fondo gris pues a toda la página, digamos, ¿no? Es un fondo gris claro, no es blanco del todo, eso sí, ojo con eso, pero pues se lo aplica a toda la página como todo. El canvas, pues define el estilo para este elemento que tenemos, incluyendo el margen, pues todo rellena el fondo blanco y un borde con un efecto pues que se ha insertado, que es inset. El elemento canvas es igual a id canvas, y pues esto lo que es lo que sería el área de nuestro dibujo. En este caso pues como sabemos bien, es muy importante manejar unas medidas adecuadas porque estamos trabajando en una página. Entonces si sobrecargamos las dimensiones para ver el código y para ver lo que estamos implementando, pues básicamente lo que tiene el Cubic Factory es que nos manda un mensaje de que no soporta en el navegador. Si se muestra en el navegador no soporta pues la etiqueta canvas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Lo recomendable es poner pues una dimensión o un área adecuada. Entonces ni tan grande, pero tampoco ni tan pequeña, ¿no? En este caso yo creo que usamos una dimensión correcta, las dimensiones correctas para este tipo de ejemplos. Está bien. Vamos con... Bueno, aquí tenemos después de eso, después de declarar lo que vendría siendo nuestro tamaño, nuestro área, pues tenemos los comentarios y el script de JavaScript. Entonces,
aquí vemos que en los comentarios dice aquí se cambia por gradiente, polígono, color, y después tenemos el script donde script src colors.js script bar canvas document.get.elemented by id canvas context canvas.get context 2d. Entonces los comentarios en HTML pues indican que en esta sección pues se puede, digamos, en esta parte del código se puede incluir un script extremo como un color.js. Eso es lo que básicamente tenemos por instrucción. Entonces como pues aquí lo especificamos en el código, ¿no? Color.js. Entonces los comentarios pues eso indica, ¿no? Para eso está, para que sepamos por qué, ¿no? Entonces var canvas es igual a document.getElementByte, pues es la referencia que se obtiene a un elemento, pues ya sea pues con el ID que tiene. Y después tenemos var context canvas.get.context2d, que pues obtiene el contexto de dibujo de lienzo en Canvas. Bien, pasamos a la siguiente, que sería nuestra configuración de nuestro dibujo, del contexto del dibujo, perdón. Entonces vamos viendo que tenemos un JavaScript en este caso, que pues ahí está, context.line_join es igual a round, dos puntos, bueno, punto y coma, context line width es igual a 30, punto y coma, seguimos, context.font, acá tenemos algo, ¿no? 24 px helvética. Y bueno, vamos a explicar para que vayamos entendiendo, ¿no? ¿Para qué está esto? El round pues es la apariencia de las esquinas cuando se conectan dos líneas de nuestro código, ¿no? Perdón, de nuestra representación, de nuestra graficación. Context line width 30, pues esto define lo que sería siendo, esta es la medida de las líneas dibujadas, lo ancho de las líneas dibujadas. Entonces esto significa el diámetro que tenemos, pues es de lo de la anchura. Yo le puse 30. Entonces el context font, ¿qué es? Pues esto es la fuente y básicamente es el tamaño, ¿no? El Béltica pues es el tipo de fuente y el 24 pues es el tamaño de la letra del texto que se va a dibujar sobre este lienzo. Entonces eso es básicamente, ¿no? Entonces ya sabemos, round pues es la apariencia que establece de las esquinas cuando se conectan, es decir, esto es lo que establece. Entonces ya después el content line width es lo que es el ancho de las líneas dibujadas, ¿no? Entonces vamos con lo siguiente, pues ya después de saber para qué era esto, entonces vamos dibujando lo que sería siendo nuestro lienzo, que vamos a tener aquí, ojo, mucho ojo, porque tenemos context, field text y pues está el mensaje, haga clic para borrar, ¿no? Entonces pues aquí lo tenemos, context field text 175:40. Y ahí está, cuando pues en automático cuando lo tocamos pues se borra, ¿no? Entonces, bien, después de haber explicado lo anterior, el anterior punto, tenemos lo que es el context stroke rect, es 75, 100, 200, 200. Es lo que hace es dibujar un rectángulo sin relleno, o sea, solo los bordes, con la esquina superior en 75, 100 y dimensiones de 200 por 200 píxeles. Esto es lo que hace el contextStroke.rect. Después tenemos lo que es el context field rect, 325, 100, 200, 200, que también dibuja un rectángulo relleno pero con la esquina superior izquierda en 325, 100 y dimensiones también de 200
por 200 píxeles. Ahora vemos, o sea, que son muy similares, ¿no? Pero el fill rect es que es un relleno con la esquina superior izquierda, ¿no? Y el otro es solo con el borde. Entonces aquí tenemos que tener mucho ojo con eso, tenemos que verlo bien y darnos cuenta, porque son dos funciones diferentes. Y bueno, tenemos el manejador de eventos para, en este caso, borrar el lienzo. Entonces, para que pueda funcionar esto, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Como vemos, pues tenemos context canvas punto on down function y ponemos abrimos lo que es el corchete, context clear rect 00 canvas width canvas height. Lo que vemos acá es esto, el context.canvas on down. Define una función anónima que se ejecuta cuando se hace clic sobre el lienzo. O sea, se ejecuta cuando hacemos clic sobre eso y automáticamente se borra. Entonces, tenemos eso y después tenemos el context clear rect 00 canvas width canvas height. Y borra todo el contenido del lienzo, limpiándola un área desde la coordenada 0 hasta el ancho canvas width y altos del lienzo. Y bien, pues este código lo que realmente pues hizo fue crear un lienzo con ciertas configuraciones pues de estilo y contenido. Pues incluye también el texto que tenemos y tiene dos rectángulos, uno con borde relleno y el otro así, no, así nada más. Entonces también añade pues esta función de que pues se borre, ¿no? Se borre nuestro lienzo, es decir, una función es que solo esté el cuadro con el borde y los demás, la otra ya sería solo el cuadro sin los bordes, ¿no? Vamos a recapitular lo que vimos, ¿no? Básicamente pues tenemos que pues la otra función de esto pues es que pues se borra, ¿no? Y pues bueno, este es un ejemplo sencillo también que muestra dos funciones para la creación de esta. Y pues bueno, utilizamos ¿cómo se llama? Las funciones de el onSoundDown y también el clear, el constlant, perdón, está leyendo el código, y pues bueno, básicamente para eso se usó, ¿no? Y pues bueno, aquí es hacerlo a nuestra personalización. En mi parte pues puse ciertos tamaños, ciertas letras que pues son distintas. Ustedes pueden también configurarlo de forma a la que gusten y también pueden hacerlo de esa forma. Y pues bueno, de mi parte pues sería todo lo que les pudiera explicar. Espero que realmente este ejemplo y lo poco que pude explicarles les haya servido bien. Es un ejemplo muy práctico, muy sencillo. La verdad son dos cuadrados, pues uno como lo vieron, uno es con borde, otro es sin borde. Entonces básicamente pues fue eso. De mi parte pues espero que sigan disfrutando este video, que se la estén pasando bien. Con el Cubic Factory no solamente podemos realizar esto, sino podemos realizar muchas más cosas, pero algo que tenemos que tener en cuenta es sobre las dimensiones, porque la ventana tiene un límite. Entonces lo recomendable es que no sea tan grande pero ni tan chico. Entonces solo eso como observación, por si llegan a utilizarlo pues no cometan el error de ponerles unas dimensiones muy grandes, muy extensas para lo que puede soportar, porque al final de cuentas nos va a mostrar lo que se puede soportar y no como todo, o sea, no como que las dimensiones que nosotros querramos al tanteo, sino eso es para tomarlo en cuenta, es mi recomendación. Y pues bueno, es todo. Espero que el video haya sido interesante, de su agrado y sobre todo que me hayan prestado atención. Disculpen si hubieron fallas, pero pues soy humano, ¿no? Entonces de mi parte les agradezco el tiempo y todas
todas las atenciones. Espero que el código sea legible para todos y pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Sin más que decir, esto fue mi parte, mi pequeña parte, así que nos vemos en un próximo video.